Venimos a recibir la bendición y la instrucción de nuestro Señor. Qué bueno. Traigo un estudio que la verdad me ha puesto a pensar mucho, hermanos, y espero en el Señor, porque yo le pido a Él que sea Él el que me diga qué es lo que quiere que comparta con ustedes. Y les pido que abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 19. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, ahorita les digo en qué versículos, nomás ténganlo listo ahí en el 19. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos la vida, la salud que nos has dado en este día y la oportunidad de llegar a este lugar, Señor. Sabemos, Padre, que los propósitos de reunirnos es para la mutua edificación, tomando en base tu palabra. Señor, yo soy instrumento que tú has escogido, no soy digna, pero en tu perfecta voluntad, Señor, nos has hecho entender que tú no buscas a los sabios, Señor, ni a los que pueden, sino a los que quieren servirte. Y Padre, te ruego que mis hermanos no me vean a mí, no me escuchen a mí, sino que todos escuchemos la instrucción que tú tienes para nosotros en este día. Y que de verdad, Señor, toque nuestros corazones, quite cualquier dureza que haya en él, para que, Padre, podamos ser más sensibles a la obra redentora de Cristo Jesús y a lo que hay en su corazón. Te lo imploramos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador y Señor. Amén. Hermano, ¿usted ha llorado alguna vez? ¿Han llorado alguna vez? ¿Cuáles son los motivos por los que uno puede llorar, hermanos? Por tristeza, por coraje, por la pérdida de alguien, por desesperación. Hay varias razones por las cuales nosotros podemos llorar, pero en el versículo 41 de Lucas 19 nos habla de que Jesús lloró. Jesús lloró. Y yo le hago la pregunta al Señor, ¿por qué lloró Jesús? Y este estudio nos va a dar la respuesta, hermanos. Para poder entender un poco más, déjenme leerles del versículo 28 en delante de ese mismo capítulo, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, o sea Jesús, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hasta ahorita en lo que les acabo de leer, hermanos, no vemos ninguna razón por la cual Cristo tuviera motivos para llorar. Pero dice que cuando se acercó a la ciudad, al verla, lloró. Dice: ¿por qué lloró Jesús si había una gran multitud recibiéndole con honores y con alegría? ¿Por qué lloró Jesús si lo que escuchaba eran alabanzas, con mucho gozo y nada de llantos? ¿Por qué lloró Jesús si lo estaban recibiendo como un rey? Dice, para poder entender esto un poquito más, hermanos, vamos a ver otro pasaje en el cual también Jesús lloró.
Son los dos pasajes donde dice que Jesús lloró. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 31 al 37. Y dice así: esto es cuando los judíos y María y Marta estaban de duelo porque había muerto Lázaro. Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, o sea, con María, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Es el otro capítulo, la otra cita donde vemos que Jesús lloró. Pero aquí en este versículo, hermano, en esta parte más bien, en el Evangelio de Juan, ahí vemos que dice que el Señor se estremeció, se conmovió. ¿Por qué? Ahí está luego la razón por la cual estaba llorando, por la que él lloró. Se estremeció, se conmovió al ver las lágrimas de María, al ver la tristeza, al ver el dolor de María y de todos los que le estaban acompañando. Ahí se entiende luego, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto, hermanos? Nos dice que Jesús siente, le duele cuando nosotros lloramos, le duele cuando nosotros estamos tristes. Él, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió, profundamente conmovido, vino otra vez, dice, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Ahora decimos, bueno, aquí el Señor, ¿por qué lloró? Porque se conmovió con el dolor de María, con el dolor de los que la acompañaban. Así nosotros podemos tener la seguridad, hermanos, de que cuando usted llora, cuando usted está triste, cuando usted se encuentra desesperado, el Señor se conmueve también en espíritu. Él es el que más siente de la manera en que nosotros podemos sentir porque nos ama, nos ama. Entonces, aquí sí vemos la razón por la cual lloró. Pero aquí viene otra vez la pregunta, hermanos. ¿Por qué Jesús lloró cuando iba entrando en una forma, con tanta alegría, con tanto gozo a Jerusalén? ¿Por qué? La gente estaba desbordándose de entusiasmo. Veamos lo que acabamos de leer ahí en Lucas, hermanos, donde dice que la gente gritaba, dice, alababa a Dios gozándose, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. O sea, nos podemos imaginar la gritadera que tenían, de tal manera que algunos se molestaron y le dijeron, calla a tus discípulos, cállalos. Pero enseguida dice que cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, todavía no entraba a la ciudad, y al verla, lloró sobre ella. Veamos la razón que nos da la palabra por qué lloró, hermanos. En el versículo 42 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora ya podemos ir viendo por qué el Señor lloró, ¿verdad? El Señor les dice claramente, en un día, cuando para los demás era un día de mucha alegría y gozo, era un día de celebración, y sin embargo, el corazón de Jesús se entristeció. Ahora, ¿por qué la gente celebraba, hermanos? ¿Qué celebraban? ¿Cuáles eran las expectativas de la gente para que estuviera con tanta alegría, con tanto gozo recibiendo a Jesús? Las expectativas de ellos eran que el Señor estableciera el reino de Israel aquí en la tierra. Este es nuestro rey, ahora sí van a ver los romanos con quién se pusieron. Pero todavía no entendían que el reino que Cristo les anunciaba era el reino de Dios, el reino que no está aquí. Claro que está entre nosotros, pero el reino del Señor está en los cielos,
El reino de los cielos es el que está preparado para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y que lo estamos siguiendo. Jesús, hermanos, no lloró porque estuviera emocionado. Hay veces que también de emoción lloramos, ¿verdad? Sobre todo cuando la gente se gana un premio o un reconocimiento. Pero no, Dios, el Señor Jesucristo no lloró por estar emocionado o sorprendido. No lloró de impotencia o frustración. Lloró con una profunda tristeza por ver lo que le esperaba al pueblo, por su rechazo e incredulidad hacia él. Fíjense lo que dice, sí, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos tuvieron su tiempo, hermanos. Nosotros tenemos nuestro tiempo. Y este es el tiempo que estamos viviendo. Entonces dice que cuando llegó a la ciudad, él podía ver el futuro que les esperaba a los judíos por haberlo rechazado. Y sobre todo, ¿sabe qué? Él estaba viendo que en el corazón de ellos habían otras intenciones, otras expectativas. Pero el Señor también sabía que entre toda esa multitud, fíjense bien, entre toda esa multitud que lo alababa en ese día, en unos cuantos días más, sus voces ya no se levantarían para decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que levantarían la voz y exigirían que se le crucificara. Él lo sabía. Toda esa multitud que estaba ahorita recibiéndolo como a un rey, iba a clamar para que le crucificasen. Y entre sus discípulos, ¿qué veía el Señor? ¿Qué lo entristecía al Señor? Él sabía, se lo dijo a Pedro. Entre sus discípulos estaban la traición, el abandono, la negación. Eso era lo que llenaba de tristeza al Señor. Por eso lloró. Jesús lloró, hermanos, porque entre la multitud había personas a las cuales él había sido, estas personas habían sido beneficiadas con sus milagros y sus señales. El Señor había alimentado a muchos, sanado a muchos enfermos, liberado a muchos cautivos de Satanás y rescató a algunos de la muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con toda esta gente, hermanos? ¿A los cuántos días? Lo que nos pasa a todos. Vamos a salir de este lugar y no nos vamos a acordar de las palabras del Señor. Si acaso nos vamos a acordar de algo. Pero dice el Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, porque se nos olvida. Imagínense las señales que vieron estas personas, hermanos, y la memoria de ellos les falló al no recordar ni valorar lo que habían recibido. ¿Dónde estaban los leprosos sanados? ¿Dónde estaban los 5,000 y los 3,000 que fueron alimentados por el Señor? ¿Dónde están aquellos que vieron cómo levantó a Lázaro de la tumba? Salió de la tumba. ¿Dónde estaban aquellos a los cuales sus hijos habían sido resucitados, la niña y el joven? ¿Dónde estaban? Y dice ahí la palabra del Señor que el Señor sanó a muchos, liberó a muchos, pero solamente unos cuantos están registrados aquí en la Biblia. Ahora la pregunta es, hermanos, para mí fue muy difícil preparar este estudio. Pero viene la pregunta. Nosotros hemos hecho llorar al Señor. Usted ha hecho llorar al Señor. La pregunta es esta, hermanos. ¿Qué cosas pueden hacer entristecer el corazón de Jesús cuando nos ve? ¿Le alabamos de corazón o solamente de labios? ¿Por qué le alabamos? ¿Porque nos sanó de una enfermedad? ¿Porque nos dio trabajo?
porque nos quitó al vecino latoso. Lo máximo se nos olvida, hermanos. Él ofrendó su vida por nosotros, para que nosotros seamos diferentes, para que lo alabemos primeramente por eso, porque Él ofrendó su vida por nosotros. Nosotros éramos viles pecadores perdidos, sumidos en la porquería del pecado, y Él tuvo compasión de nosotros. Nos salvó. ¿Y qué está pasando ahorita con la iglesia? Nos creemos tanto, hermanos. Nos creemos tan dignos de que se nos reconozca, y el único que merece reconocimiento es el Señor. Dice, toda la gloria sea a Él. Hay un canto que cantamos seguido. Toda la alabanza sea a Él, toda la gloria sea a Él. Pero a veces queremos nosotros agarrar de esa gloria que no nos corresponde, y nos creemos como jueces. Eso entristece a Dios. Eso entristece el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, ¿lo hemos traicionado? Uy, vamos a decir, no, ¿yo cómo? Lo hemos traicionado, hermano, por los deleites, por los afanes del mundo. Lo hemos traicionado, igual que Judas. Nosotros, ¿lo hemos abandonado como sus discípulos? Sí, hermano. Y esto no va para los que no están aquí. Dice el Señor que podemos estar en cuerpo aquí, pero nuestro corazón y nuestra mente puede estar muy lejos de Él, muy lejos de Él. ¿Lo hemos negado, hermano, con nuestras acciones, como Pedro? Sí lo hemos negado. ¿Somos agradecidos con todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que nos ha dado y lo que no nos ha dado? ¿Somos agradecidos? No lo valoramos. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho llorar a Jesús? Le digo, para mí fue difícil preparar ese estudio, porque la pregunta me la hice yo. ¿Cuántas veces he hecho llorar a Jesús por mi infidelidad, por mi traición, por mi abandono, por mi mediocridad? Todos somos culpables de eso, hermanos, todos. Pero Él llora con amor por nosotros, llora con amor por nosotros. Y sobre todo, hermanos, vemos, si Jesús lloró porque veía la futura destrucción del pueblo judío, el pueblo de Dios, de su ciudad y sus habitantes, que les decía, no va a quedar piedra sobre piedra. Sus hijos van a morir de hambre, van a morir a espada. Sus enemigos los van a cercar, no van a tener manera de ir por agua ni de traer alimentos. El Señor les estaba diciendo todo eso. ¿Qué pasa si nos dijera ahorita el Señor, sabes qué? Necesitas arrepentirte porque mira, esto te puede pasar y esto y esto y esto. Y salir de aquí como si nada nos hubiera dicho el Señor. ¿Cuándo es cuando traicionamos al Señor, hermanos? Cuando conocemos su voluntad y no la hacemos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero el Señor nos da la oportunidad, hermanos, todos los días. Tenemos que conocer el tiempo que Dios nos ha dado. Hoy, mañana no sabemos si amanecemos, hermanos. Hermanos, el Señor sigue llorando porque ve en su iglesia, en el mundo, todo esto, mire. Ve la indiferencia, la incredulidad, la ingratitud, la falta de santidad de muchos de los que nos llamamos cristianos, porque ve que no valoramos su amor, su gracia, su paz, su gozo, sus promesas, porque nos dejamos guiar y controlar por nuestras emociones y carnalidad, en vez de dejarnos guiar y controlar por el Espíritu Santo y su palabra, y tantas otras cosas, hermanos. Sí, hemos hecho llorar al Señor porque Él ve la desgracia en la que muchos viven por no buscarlo a Él. Familias destrozadas, matrimonios destruidos, padres e hijos, víctimas del egoísmo,
del amor al dinero, de las mentiras, del adulterio, del alcoholismo, de las drogas, de la pornografía, del homosexualismo, del lesbianismo, de la brujería, del satanismo, de la idolatría y otras cosas, hermanos, que están trayendo tanta desgracia al mundo. Porque ve a dónde van las almas de estas gentes, hermano. Cuando que Él dice, a pesar de lo que Él hizo en la cruz, la gente no entiende que todavía ahorita está abierta la puerta para salvarse. El Señor está llorando por todas las almas que están cayendo al infierno. Ese no era el deseo de Él. Hemos hecho llorar al Señor Jesús, hermanos, muchos de nosotros. Muchos. Y lo seguimos haciendo llorar, dice, porque hermanos, aún a pesar de cómo estamos y aún a pesar de todo lo que sabemos, Él nos quiere salvar de la ira venidera. Y muchos no quieren entrar por la puerta, que es Él. Muchos no queremos andar en el camino, que es Él. ¿Por qué? Porque seguimos rechazando, hermanos. Seguimos rechazando las instrucciones del Señor. Somos a veces tan mediocres que nos conformamos con tan poco de lo que le damos al Señor y creemos que le estamos haciendo el favor al Señor, cuando que Él nos ha dado todo. Todo. Dice, si no escatimó a su propio Hijo, ¿qué no nos dará el Señor todo lo que necesitamos? Sí. Pero a veces nosotros no estamos en la posición en la que Él nos ha puesto. Estamos como perros y gatos, hermanos. ¿No hará eso llorar al corazón de Jesús? Mire lo que dice. Vamos a ver cómo el ser humano siempre le ha causado tristeza al corazón de Dios, hermanos. En Génesis capítulo 6. Los versículos del 5 al 6 dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Le dolió al Señor. Le dolió por la maldad que había en todos los seres humanos en ese tiempo, hermanos. Los únicos que hallaron gracia en el corazón del Señor fue Noé y su familia. Pero dice el Señor que los pensamientos de esa gente, de esa generación, era de continuo el mal, el mal, el mal, el mal. La perversión de Sodoma y Gomorra fue lo que trajo también la destrucción. Y el Señor no la quería destruir si se arrepentían. Si había alguien que fuera justo, uno de perdida, no lo hubo. A Dios le duele tener que tomar estas medidas, hermanos. Pero dice el Señor que todo esto, lo que está escrito aquí, lo que hizo con el pueblo, o sea, con la humanidad en tiempos de Noé, lo que hizo con Sodoma y Gomorra, lo que hizo con su pueblo, es para que nosotros aprendamos. ¿Y qué nos está pasando? En Hechos, en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 2, sucedió algo en lo cual el Señor nos habla también ahorita. Pedro estaba testificándoles al pueblo judío, y dice del 29 en delante, hermanos, Pedro hablando a los judíos: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Las mismas palabras que nos está diciendo el Señor hoy, hermanos. Arrepentíos hoy. Sean salvos de esa perversa generación que se está levantando en el mundo. Hoy. El Señor inició su ministerio diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, muchos han tenido en poco la muerte, la pasión de Cristo, la muerte. Y celebramos y no sabemos ni lo que estamos celebrando. La coneja, hágame favor. Es la muerte y la resurrección de Cristo. Pero el mundo quiere opacar eso. Lo quiere opacar. ¿No le dolerá eso al Padre que sigamos despreciando a su Hijo? ¿No le dolerá el corazón a Jesús de que a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que a través de Él usted y yo recibimos, seguimos haciendo como si no valieran gran cosa todo lo que hemos recibido? Pues déjeme decirle que al Señor sí le duele, hermanos. Y cuando hay arrepentimiento sincero, una conversión genuina, la persona cambia, porque el que nos cambia es Él. Lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer nuestros pecados y voltearnos, darle la espalda al pecado, pero buscar continuamente al Señor, su instrucción, su dirección, su voluntad. Pedro, el que lo negó, está hablando. ¿Por qué? Porque decidió creerle al Señor. Decidió creerle. Y se entregó, igual que todos los demás discípulos, a servirle al Señor con todo su ser. ¿Hubo conflictos entre los apóstoles? Sí los hubo. Pero siempre buscaron la manera de que se solucionara conforme a la voluntad de Dios, no sintiéndose unos mayores que otros. ¿Qué dice el Señor? El que quiera ser el mayor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser el mayor? Servir a los demás. Pero servirlos no buscando que nos reconozcan a nosotros, hermanos. Yo les he repetido y les sigo repitiendo. El Señor me escogió para este ministerio. Pero yo no me la sé de todas, ni soy la perfecta. Soy solamente un instrumento que Él usa. Pero le digo: Señor, no permitas que yo dé un estudio sin que venga y haga primero la obra en mí. Y les digo, este estudio me tocó bastante, hermanos, porque me puse a pensar todas las razones que yo he hecho para que el Señor llore. Y le digo: perdóname, Señor, y ayúdame. Y si el Señor nos está dando la oportunidad hoy, hermanos, de arrepentirnos, de reconocer que debemos de seguirlo a Él, no importando otras cosas, hermanos, a Él y solamente a Él. No dar un paso, no tomar una decisión sin buscar la voluntad de Dios.
Y aquí todos somos responsables en forma personal, hermano. Yo no voy a pagar por sus pecados, ni por sus errores, ni usted por los míos. Ni siquiera mis hijos. Ni siquiera mi hija. Ella tiene su relación con el Señor y ella sabrá cómo responder a este mensaje. ¿Usted ha escuchado este mensaje? Usted sabe cómo responderle al Señor. Pero si de verdad este mensaje le ha tocado su corazón, hermanos, pidámosle perdón al Señor. Y pidámosle ayuda para que quite toda escoria que hay en nuestro corazón, todo ese orgullo, esa vanidad, esos espíritus de crítica, esos espíritus de división, hermanos, esos no vienen del Señor. Tenemos un carácter a veces fuerte, sí, pues tengámoslo, pero para mantenernos en el Señor. No para querer imponer nuestra voluntad sobre los demás, sobre usted, sobre mí y sobre toda la iglesia de Jesucristo. Sea hecha la voluntad del Padre, como dijo el Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Para qué? Para que ya no hagamos llorar al Señor, hermanos. Medite usted en estos 5 minutos, hermano. Si quiere pasar estos 5 minutos al altar a pedirle perdón a Dios, puede hacerlo con libertad. Si quiere ir en su lugar, hágalo. Pero pidámosle perdón al Señor por seguirlo haciendo llorar. Él conoce la condición de su corazón y la condición de mi corazón, hermanos. Necesitamos de verdad que si fue tocado su corazón con este mensaje, demuéstreselo al Señor. Demuéstreselo a Él, no a mí, al Señor. Y pidámosle que nos perdone por haberlo hecho llorar. Bendito Dios, tu palabra ha sido expuesta, Señor, y tú sabes por qué la has enviado. Cúmplase los propósitos por los cuales la hemos recibido, Señor. Queremos en estos breves momentos, Señor, recordar todas las cosas maravillosas que tú has hecho por nosotros, Señor. Tú te humillaste, Señor, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros, Señor. Tú soportaste esos latigazos por amor a nosotros. Soportaste, Señor, los tormentos de estar crucificado por amor a nosotros. Y para darnos, Señor, el sello, la garantía, la promesa de que todas las buenas noticias que tú trajiste eran ciertas y verdaderas, resucitaste al tercer día, Señor, y subiste con gloria, sentándote a la diestra del Padre. Señor, hemos escuchado que tú estás ahí intercediendo por nosotros, pero así como viste a la ciudad, Señor, el futuro que le esperaba por ser tan duros de corazón, Padre, así tú conoces nuestro corazón y tú sabes de cuántas maneras te hemos fallado y hemos causado tristeza en tu corazón, Señor. Y en estos momentos solamente queremos decirte, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Limpia nuestros corazones con esa preciosa sangre, Señor, de Jesucristo. Y haznos más sensibles, Señor, a la dirección, a la instrucción del Espíritu Santo. Él no nos llevará por una senda equivocada, sino que nos ayudará día con día a no apartarnos del camino que es en Cristo Jesús. Nos mantendrá en la verdad que es en Cristo Jesús para no dejarnos engañar por falsas doctrinas.
y nos ayudará a vivir la vida abundante que tú nos has dado, Señor. Perdónanos por menospreciar esos regalos en tu gracia divina que fueron pagados a precio de tu sangre, Señor. Y ayúdanos, Padre, a crucificar nuestra carne también, ahí en la cruz. Y a vivir de acuerdo, Señor, a la fe que tenemos en ti, Señor Jesús. A lo que tú nos instruyes, al ejemplo que nos dejaste, a las huellas que nos dejaste marcadas, Señor, para que nosotros las sigamos. Síguenos instruyendo, Espíritu Santo, y ayúdanos a recordar las enseñanzas que tú nos has dado, Señor, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Si hemos caído, sabemos que si queremos levantarnos, tú nos levantarás, Señor. Ayúdanos para hacerlo, Señor. Y que reconozcamos que estamos viviendo en un tiempo crítico en el cual, Señor, se nos vuelven a repetir las palabras. Seamos salvos de esa generación perversa, Señor. Que no nos dejemos arrastrar por la filosofía del mundo, Señor, sino que siempre sea tu palabra bendita la que nos guíe en todo pensamiento, en toda palabra, en toda obra, en las intenciones de nuestro corazón, Señor. Y Padre amado, te pedimos que pongas temor de Dios en nuestros corazones para no apartarnos de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho hasta este momento en nuestras vidas, por lo que estás haciendo ahorita y por lo que vas a hacer después, Señor. Ayúdanos, susténtanos, fortalécenos, santifícanos con el poder de tu bendita palabra y unifícanos con el poderoso amor que has derramado en nuestros corazones, Señor. Te lo imploramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador, que pronto viene. Amén.